Imagínese una pesadilla que se desarrolla durante las vacaciones, una temporada destinada a la alegría, convertida en un escalofriante baño de sangre. Hoy nos sumergimos en uno de los casos más impactantes del que nunca hayas oído. Ronald Gene Simmons, un hombre que convirtió una semana antes de la Navidad de 1987 en una horrible ola de cobrándose 16 vidas en solo 7 días. Y aquí está el truco. 14 de esas víctimas eran su propia familia. Abróchate el cinturón porque esta es una historia que te... Hola a todos, bienvenidos a Crímenes Reales. El 15 de julio de 1940, Ronald Gene Simmons nació en Chicago, Illinois, en una familia ya marcada por las dificultades. Sus primeros años se vieron empañados por la tragedia cuando, poco antes de cumplir 3 años, el padre de Ronald, William Simmons, falleció a causa de un derrame cerebral. Su madre, sin embargo, se volvió a casar rápidamente al cabo de un año y se casó con William D. Griffin, un ingeniero civil empleado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU. Este nuevo matrimonio trajo más cambios. Se mudaba con frecuencia por Arkansas debido al trabajo de Griffin. Para el joven Ronald, estos constantes traslados pasaron factura. La inestabilidad en su vida comenzó a manifestarse en su comportamiento en la escuela, donde se convirtió en un matón que a menudo causaba problemas, un reflejo de la agitación que se estaba gestando en su interior. En los primeros años de su vida, Ronald Gene Simmons fue señalado como un estudiante problemático y su amargura a menudo se dirigía a quienes lo... A la edad de 16 años y su comportamiento rebelde se había vuelto tan incontrolable que sus padres, habiendo agotado todas las demás opciones, decidieron enviarlo a la escuela militar, con la esperanza de que eso le inculcaría algo de disciplina. La vida militar parecía encajar perfectamente con Ronald. Prosperó en el entorno estructurado y, tras dejar la escuela, el 15 de septiembre de 1957, decidió alistarse en la Marina de los Estados Unidos. Su primera asignación fue en la Estación Naval Bremerton en Washington, donde conoció a una joven llamada Bersabe Rebecca Becky Ulibarri. Los dos se casaron en Nuevo México el 9 de julio de 1960. Sin embargo, la disciplina que Ronald había adoptado en el ejército comenzó a filtrarse en su vida personal de maneras más oscuras. A medida que avanzaba su matrimonio, su naturaleza controladora se hizo cada vez más evidente. Exigió que su hogar se mantuviera con precisión militar y ejerció su influencia sobre todos los aspectos de la vida de Becky, desde su elección de ropa hasta sus... Este control constante erosionó su autoestima, dejándola más dependiente de él y al mismo tiempo aislándola de amigos y familiares. Lo que comenzó como crítica y acoso verbal pronto se convirtió en las principales herramientas de dominación de Ronald. Durante los siguientes 18 años, la pareja dio la bienvenida a 7 niños a un hogar que era todo menos acogedor. Incluso después del nacimiento de su primer hijo, Ronald Gene Simmons Jr., su relación siguió cargada de tensión. Las tendencias agresivas de Ronald solo se intensificaron después de su baja de la Marina en 1963 y su posterior alistamiento en la Fuerza Aérea de los EEUU. 2 años después, atrapada en una vida dictada por el gobierno autoritario de Ronald, Becky, temerosa de las consecuencias de criar sola a sus hijos, decidió permanecer sumisa. Su hogar se convirtió en una fortaleza de estricto orden militar, donde la desobediencia era enfrentada con tolerancia cero y la libertad de vivir abierta y alegremente era sofocada. Ronald dirigió su casa con mano de hierro, dejando claro desde el principio que cualquier niño que lo desobedeciera enfrentaría graves consecuencias. Consideraba la desobediencia no solo como un incumplimiento del deber, sino como una afrenta personal y una señal de deslealtad. Su autoridad era absoluta y exigía la sumisión total de todos los que se encontraban bajo su... Entre todos sus hijos, Ronald tenía una clara favorita, su hija Sheila. Ella fue quien recibió la mayor parte de su tiempo y la profundidad de su afecto por ella era obvia para cualquiera que los observara. Mientras que los demás niños estaban sujetos a reglas y disciplina estrictas, Sheila disfrutaba de privilegios especiales. Un día, Ronald convocó una reunión familiar para explicar el vínculo que con Sheila, quien a 7 años ahora estaba embarazada de su hijo. Él ya había decidido
que ella llevaría a término el embarazo y criaría al bebé dentro de la familia, esperando que todos aceptaran esta inquietante realidad sin protestar. Becky, demasiado destrozada emocionalmente por la manipulación de Ronald, permaneció en silencio, incapaz de confrontarlo. Sin embargo, Ronald Jr., el hermano mayor de Sheila, ya no pudo tolerarlo. Informó del embarazo al consejero escolar de Sheila. Inicialmente, Sheila negó el embarazo cuando la escuela la interrogó, pero la verdad no pudo permanecer oculta por mucho tiempo. En una revelación apasionante, la interrogaron implacablemente sobre la identidad del padre de su hijo. Después de soportar casi un mes de intensos interrogatorios, finalmente sucumbió a la presión y reveló la impactante verdad. Su padre era el responsable de su embarazo. Ronald, su padre, tuvo una distinguida carrera militar que duró 2 décadas. Durante su servicio obtuvo honores notables, incluida la cinta de la Fuerza Aérea por su destacada puntería, la Cruz de Gallardía de la República de Vietnam y la Medalla de la Estrella de Bronce. Sin embargo, el 30 de noviembre de 1979, Ronald decidió retirarse de la Fuerza Aérea, partiendo con el rango de sargento mayor. El 3 de abril de 1981, el Departamento de Servicios Humanos de Cloudcroft, Nuevo México, inició una preocupante investigación en respuesta a informes alarmantes de que Ronaldine había engendrado un hijo con su hija de 17 años. Ante la amenaza de arresto, Ronaldine y su familia abandonaron rápidamente Nuevo México desde 1900 y finalmente se establecieron en Ward, Arkansas, en el condado de Lonoke. Su búsqueda de un nuevo comienzo continuó y en el verano de 1983 se mudaron al condado de Pope, en las afueras de Dover, Arkansas. La familia compró una propiedad de 13 acres, ubicada a 6,5 millas al norte de Dover, a la que llamaron Mockingbird Hill. A pesar de la medida, la investigación sobre Ronald Gene Simmons y el presunto abuso incestuoso terminó con el cierre del caso, principalmente debido a los desafíos de procesar a los criminales que habían cruzado las fronteras estatales durante ese periodo. Su nuevo hogar era una disposición poco convencional de 2 casas móviles antiguas conectadas entre sí, que carecían de plomería interior y de teléfono. Para evitar llamar la atención, especialmente dada la gravedad del pasado Ronaldine, la propiedad estaba marcada con numerosos carteles de "Pido el paso". Sin acceso a las comodidades modernas, la familia tuvo que cavar 3 pozos negros para su saneamiento. Ronaldine encontró trabajo en Russellville, Arkansas, asumiendo varios trabajos de baja categoría, mantenía un perfil bajo e intentaba evadir el escrutinio pasadas. En los rincones tranquilos de la vida cotidiana, Ronald se enfrentaba a una profunda alienación que le parecía casi surrealista. Una vez celebrado como un distinguido oficial militar, alabado con honores por su servicio, Ronald ahora se enfrentaba a un duro cambio de... La estima que alguna vez tuvo había disminuido, lo que lo hizo sentirse infravalorado por sus compañeros de trabajo, sus empleadores y la sociedad en general. En un intento por recuperar su lugar, consiguió un puesto como empleado en una firma de abogados, donde inicialmente se reconoció su naturaleza disciplinada y su ética de trabajo. Sin embargo, el mandato de Ronald allí se vio empañado por un grave error de juicio. Sus insinuaciones no deseadas hacia una colega llevaron a la terminación inmediata de su empleo tras su denuncia. Ronald albergaba la inquietante creencia de que tenía derecho a la atención y la reciprocidad de las mujeres, viéndolas como meros objetos y no como individuos con autonomía. Sin inmutarse, Ronald encontró una nueva oportunidad en Woodline Motor Freight Company. Decidido a mantener una conducta profesional con sus colegas femeninas, aún así luchó contra el resentimiento subyacente hacia las mujeres y la autoridad civil. Su desdén llegó a un punto de ebullición hacia Joyce Elaine Boots, su jefa, a quien trataba con abierta hostilidad y desafiaba en todo momento. Esta persistente insubordinación y mala educación provocaron su despido una vez más. Ronald permaneció ajeno a la conexión entre su comportamiento y sus repetidas pérdidas de empleo, convencido en cambio de que una conspiración más amplia, particularmente por parte de mujeres en Arkansas, estaba socavando su derecho al empleo. La espiral descendente de Ronald continuó cuando aceptó un trabajo como empleado de una tienda de conveniencia. La calma de su vida se hizo añicos cuando el novio de Sheila, Dennis, lo visitó para buscar la aprobación de Ronald para la mano de Sheila en matrimonio.
La revelación de que Dennis ya le había propuesto matrimonio y simplemente estaba haciendo planes para el futuro encendió la furia de Ronald. Se negó con vehemencia a permitir que Sheila y su hija, Sylvia, salieran de su casa. Sin que Ronald lo supiera, Dennis ya había orquestado la partida de Sheila y Sylvia. Devastado y engullido por el alcohol, el trabajo de Ronald en la tienda pronto llegó a su fin. A medida que los miembros de su familia comenzaron a irse y comenzaron a circular rumores de infidelidad, el control de Ronald sobre su hogar fracturado se fue alejando aún más. En un estado de absoluta frustración y desesperación, Ronald decidió reafirmar el control sobre su familia y exigir venganza. Con la temporada navideña acercándose, vio la llegada de miembros de la familia para Navidad como una oportunidad perfecta para ejecutar su sombrío plan. Para Ronald, este momento oscuro no fue solo un escape de las injusticias que percibía, sino una retorcida afirmación de dominio, algo que había meditado durante mucho tiempo. En la escalofriante oscuridad de su casa, Ronald Young Jr. se convirtió en la primera víctima de un estallido violento y desgarrador. Cuando Ronald, su padre, emergió de las sombras, le dio un golpe devastador en el centro de la frente a Jean con una palanca. La fuerza del impacto fue inmediata y brutal, pero la crueldad de Ronald no terminó. Continuó implacablemente su asalto. Cada golpe con la palanca apuntaba con ferocidad calculada. Los repetidos golpes destrozaron la nariz y el cráneo de Jean, dejándolo sin posibilidades de sobrevivir. Sin ningún signo de piedad, Ronald asestó un golpe final y aplastante a la ingle de Jean para asegurar la completa incapacitación de su víctima. Los sonidos del brutal ataque resonaron por toda la casa, alertando a Becky sobre la escena de violencia. Su intento de investigar se encontró con visiones horribles. Su hijo, Jean, tirado en un charco de sangre. En su estado de shock y horror, no se dio cuenta del acercamiento de Ronald. Ronald, impulsado por un retorcido sentimiento de venganza, atacó a Becky con la misma palanca y le asestó un golpe brutal en los hombros que la envió al suelo. Sus ojos, llenos de una mirada vengativa, reflejaban su creencia de que Becky era la raíz de la rebelión de sus hijos. Mientras Becky intentaba en vano alejarse arrastrándose, el ataque de Ronald se intensificó. La golpeó varias veces, rompiéndole las costillas y arrancando trozos de carne de su cuerpo con los dientes de la palanca. Cuando Ronald cesó su brutal ataque, Becky estaba sin vida. Para confirmar su muerte, Ronald tomó una pistola calibre .22 y disparó un tiro en la nuca de Becky. El disparo rompió el silencio de la noche, despertando a Bárbara, la hija menor. Empezó a llorar desconsoladamente. A medida que sus gritos se hacían más fuertes y persistentes, Ronald, con una pistola oculta a la espalda, se dirigió a su habitación. Fingiendo consuelo, Ronald abrazó a Bárbara y sus manos se movieron desde su espalda hasta su cuello. En un giro trágico final, él apretó su agarre alrededor de su garganta, ahorcándola hasta quitarle la vida. Una vez que Bárbara estuvo muerta, Ronald arrojó los cuerpos de sus víctimas a un pozo negro, el mismo que les había ordenado a sus hijos que cavaran cuando se mudaron allí. Esta mañana, el descubrimiento de 9 cadáveres adicionales en Dover ha conmocionado a la comunidad. Entre los fallecidos se encuentran la esposa, los hijos y los nietos de Ronald, lo que eleva el número total de muertos a 16 en este sombrío caso de asesinato en Arkansas. Bárbara, en sus últimos momentos, se había orinado de miedo cuando Ronald la estranguló hasta matar. Su cuerpo, junto con los demás, fue colocado en bolsas de basura y desechado junto a los restos de su madre. Para ocultar aún más sus actos atroces, Ronald envolvió alambre de púas alrededor del pozo negro para disuadir a los animales carroñeros y roció los cadáveres con queroseno para enmascarar el abrumador hedor de la muerte. Una vez completada su horrible tarea, Ronald esperó con terrible paciencia a que los niños restantes regresaran de la escuela. Cuando el autobús escolar finalmente se detuvo, Ronald Simmons saludó a sus hijos con la promesa de regalos, con la intención de entregárselos individualmente en la privacidad de sus habitaciones. La investigación de la policía sugiere que los asesinatos iniciales tuvieron lugar el miércoles o jueves, con las víctimas enterradas en una tumba, seguido de la llegada de 5 víctimas más de fuera de la ciudad. Las autoridades especulan que estas víctimas fueron asesinadas casi inmediatamente después de su llegada. Entre los fallecidos se encontraban 2 nietos pequeños,
ambos de alrededor de 2 años, cuyos cuerpos fueron descubiertos ese mismo día en baúles separados de automóviles a residencia. La primera víctima fue Loretta, la hija de 17 años de Ronald. La condujeron a la sala de estar a través de la puerta que daba al exterior. Loretta tenía un sorprendente parecido con Sheila, lo que evocaba dolorosos recuerdos de su traición. Ronald la agarró por el pelo y le metió la cara en un barril de agua helada. A pesar de su lucha desesperada, fue implacable. Una vez que cesó la resistencia de Loretta y su cuerpo yació inmóvil, se deshizo de sus restos en el Pozo Negro. Las víctimas posteriores, Eddie, Man y Becky, corrieron un destino similar y sus cuerpos también fueron arrojados al... Esto marcó la conclusión de la primera fase. Luego, Ronald esperaría el momento oportuno durante 4 días, esperando la llegada de los hijos mayores de Simmons, quienes estaban programados para unirse a las festividades navideñas el 26 de diciembre. Este era el momento que Ronald había estado anticipando. Los primeros en llegar el día 26 fueron William H. Simmons II, de 23 años, su esposa Renata Mae Simmons, de 21, y su hijo de 20 meses, William H. Simmons III. Ronald los enfrentó con violencia premeditada, disparó a los padres en el comedor, luego cubrió sus cuerpos con abrigos y mantas, dejándolos en un cuadro sombrío junto a la mesa del comedor. El bebé fue estrangulado y ahogado antes de ser colocado en el maletero de un coche detrás de la casa. Los siguientes en llegar fueron Sheila, la hija de Ronald, de 24 años, y su marido Dennis Raymond McNulty, de 33, acompañados de sus hijos, Sylvia, de 7 años, y Michael, de 21 meses. Al entrar a la casa se encontraron con la horrible visión de sus familiares fallecidos dispuestos en una exhibición sombría. Luego, Ronald procedió a dispararle a Sheila y mató a su hijo de 21 meses estrangulándolo y arrojó el cuerpo en un área embarrada afuera. Sylvia fue estrangulada y su cuerpo fue tendido junto a los demás. Los cuerpos estaban dispuestos en ordenadas filas en el salón, cubiertos con abrigo, y el cuerpo de Sheila envuelto en el mejor mantel. Ronald ocultó los cuerpos del hijo de Sheila y Denise en el maletero de un automóvil, que luego fue abandonado en un lugar frecuentado por vehículos desechados. En medio de su ola de violencia, Ronald sintió un profundo sentimiento. La muerte del hijo de su hijo Denise fue un desenlace trágico, pero Ronald creía que el niño no merecía un lugar de descanso con su familia. Después de cometer estos actos atroces, Ronald condujo hasta una tienda Sears en Russellville. Allí recuperó los regalos de Navidad que había encargado para su familia, un escalofriante contraste con su... Esa noche celebró sus espantosos logros en un club privado, disfrutando de unas copas antes de regresar. Pasó el resto de la tarde y el día siguiente en estado de ebriedad, mirando televisión y bebiendo cerveza. Sin embargo, la búsqueda de venganza de Ronald estaba lejos de terminar. En la mañana del 28 de diciembre de 1987, llevó el auto de su hijo Ronald Jr. a un Walmart en Russellville y compró otra arma de fuego para ayudarlo en su continua vendetta. Su primer objetivo fue el bufete de abogados Peel, Eddy & Gibbons, donde todavía trabajaba Kathy Kendrick, una ex empleadora que lo había despedido por acoso sexual. Disfrazado con un sombrero de vaquero, Ronald irrumpió en la oficina. Los sonidos de los gritos de Kathy y un disparo atravesaron el aire. Sucumbió a sus heridas antes de que llegara la ambulancia. En este momento se desconocía la identidad de Ronald como agresor. A continuación, Ronald apuntó a la Taylor Oil Company, disparando e hiriendo a Russell Rusty, el propietario del Sinclair Mini Mart del que Ronald había sido despedido recién. Ronald también mató a Hochdaride Jim Chaffin, bombero y camionero a tiempo para Taylor Oil, quien era la única víctima desconocida. La ola de violencia de Ronald continuó cuando disparó y falló a otro empleado antes de salir de Taylor Oil Company. Su siguiente destino fue el Sinclair Mini Mart, donde hirió a Roberta Woolery y David. El asalto final de Ronald lo llevó a Woodline Motor Freight Company, donde se encontró con su ex supervisora Joyce Botts. Le disparó en la cabeza y en el pecho, dejándola gravemente herida. En un giro dramático, Ronald obligó a la trabajadora Vicky Jackson a punta de pistola a ingresar a la oficina de computación exigiéndole que llamara a la policía. Declaró: «He venido a hacer lo que quería hacer, todo ha terminado. He atrapado a todos los que querían hacer». Sin embargo, el derramamiento de sangre no terminó ahí.
Los asesinatos públicos de Jim Chaffin y Kathy Kendrick en Russellville el lunes por la mañana elevaron el número total de víctimas a 16. Cuando las fuerzas del orden llegaron al lugar, Ronald se rindió sin resistencia y entregó su arma. En el transcurso de su ataque de 40 minutos, mató a 2 e hirió a otros 4. Tras su arresto, la policía realizó una búsqueda en la casa de Ronald, donde descubrieron los cuerpos de las 14 víctimas. Posteriormente, Ronald fue enviado al Hospital Estatal de Arkansas en Little Rock para una evaluación de competencia. El doctor Irving Kuo, el psiquiatra del personal, consideró más tarde que Ronald estaba cuerdo y apto para ser. En medio de un caso complejo y trágico, surgieron revelaciones que pintaron un retrato escalofriante de Ronald Gene Simmons. Los investigadores descubrieron que Becky, la ex esposa de Ronald, había estado ahorrando diligentemente dinero para divorciarse de un detalle que surgió como un crucial del romance. Además, un ex supervisor de una empresa que había sobrevivido al arrebato violento de Ronald indicó sobre una acalorada discusión en la que Ronald la había confrontado agresivamente por cuestiones financieras. Se produjo un descubrimiento fundamental cuando los investigadores encontraron una carta en una caja de seguridad entre Ronald y su hija. La carta revelaba el profundo enojo de Ronald hacia Sheila por revelar su paternidad. Sus palabras fueron siniestras, declarando que la vería en el infierno. Durante el proceso judicial, la intensidad de la ira de Ronald se hizo evidente cuando agredió al fiscal e intentó apoderarse del arma de un agente, lo que provocó su expulsión de la sala del... Después de someterse a una evaluación psiquiátrica, Ronald enfrentó un juicio por los asesinatos de Kendrick y Chaffin. El 12 de mayo de 1908 fue declarado culpable y condenado a muerte. La selección del jurado para su juicio fue notablemente rápida y concluyó en menos de... El juez John Samuel Patterson condenó a Ronald a muerte por inyección letal y 147 años adicionales. Ronald, inquebrantable en su postura, se negó a apelar el veredicto. Su declaración fue clara. No deseaba que se tomara ninguna medida para alterar o retrasar su sentencia, solicitando su expedita ejecución. Posteriormente, Ronald enfrentó un juicio por los asesinatos de 14 miembros de su familia y fue declarado culpable el 10 de febrero de 1989. Una vez más, fue condenado a muerte por inyección letal. La negativa de Ronald a apelar se basó en su creencia de que cualquier cosa que no fuera la muerte sería un castigo cruel e inusual. La saga legal continuó. El tribunal de primera instancia evaluaba la confianza de Ronald para renunciar a continuar con el... Se concluyó que la decisión de Ronald y deliberada. El caso ganó atención nacional y se convirtió en el tema del caso de la Corte Suprema Whitmore. Jonas Whitmore, condenado a muerte, intentó sin éxito forzar una apelación del caso. El reverendo Louis Franz y Whitmore notaron que la negativa de Ronald a apelar acababa los derechos de otros condenados a muerte. Sin embargo, la Corte Suprema, en una votación de 7-2, desestimó esta apelación, citando el derecho de Ronald a renunciar a su apelación. A pesar de las batallas legales, la ejecución de Ronald se retrasó. Durante su estancia en el corredor de la muerte, enfrentó amenazas de otros reclusos que creían que su negativa a apelar perjudicaba sus posibilidades de evitar la pena de muerte. Mientras Ronald se preparaba para lo que suponía sería su última comida, la noticia de la suspensión de la ejecución fue un giro sorprendente. El 31 de mayo de 1990, el gobernador Bill Clinton firmó la segunda orden de ejecución de Ronald, programando su ejecución para el 25 de junio de 1900. Esto marcó el tiempo más corto entre la sentencia y la ejecución en la historia de Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1976. Ronald, firme en su ante la negativa de recibir visita, incluidos abogados y clérigos, hizo su declaración final. La justicia que finalmente se demora en hacerse es un homicidio justificable. Sin familiares que reclamaran su cuerpo, Ronald fue enterrado en un complot de indigentes en Lincoln Memorial Lawn en Barnes, condado de Lincoln. ¿Qué piensa sobre la ejecución de Ronald? ¿Fue un castigo apropiado por sus crímenes? Comparta su perspectiva en los comentarios a continuación. Y esto es un resumen del... Si está interesado en explorar más, tenemos una variedad de casos anteriores disponibles para que los vea y disfrute. Sumérgete y pásalo genial.